Hola, buenas noches, ¿me escucha? Sí, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Gracias. Por favor, unos 3 minutos más esperaremos a que se unan los demás compañeros y damos inicio con la charla informativa del curso, por favor. Sin problema. Buenas noches con todos, ¿cómo está? Me presento, soy el ingeniero Harold Torres. Vamos a dar inicio con lo que es esta charla informativa al respecto del curso
de estudio de selectividad y coordinación de protecciones eléctricas en baja tensión. Quiero que me confirmen, por favor, si se ve la pantalla y si me logran escuchar. Hola, buenas noches, ingeniero. Sí se ve la pantalla y lo escuchamos perfecto. Perfecto, José, gracias. Bueno, damos inicio a la charla informativa respecto al tema que nos reúne aquí a todos, que es el estudio de selectividad y coordinación de protecciones eléctricas en baja tensión. Hablando un poco acerca de este tema de lo que es este estudio, básicamente me llama mucho la atención a mí este tema por el hecho de que no está muy expandido, no está muy, se podría decir, explicado o estandarizado, se podría decir, la metodología de lo que es un estudio de este tipo de trabajos que se requiere, tanto para la parte industrial, en los diferentes rubros, ¿no? Eh, a ver, iré pasando los slides. Como introducción tenemos lo que son 3 puntos importantes, como yo lo puedo ver, que implica una correcta aplicación de este estudio. Podemos ver en el tema de un desarrollo de diseño, en el ámbito del conocimiento y las oportunidades que podemos llegar a tener como desarrolladores o personas que estamos altamente capacitados en este tema. En lo que son desarrollos de diseño, una vez, al tener este estudio o este tema muy claro, podemos asegurar la continuidad de servicios ante fallas eléctricas localizadas, se podría decir. Es decir, en la etapa de diseño, tener los criterios correctos, el conocimiento apropiado en qué es lo que implica el tema de la selectividad y coordinación de protecciones, nos ayuda mucho al momento de hacer un diseño correcto de las instalaciones, lo cual nos beneficia, ¿no? En los puntos críticos como es el servicio, la continuidad, la protección, la seguridad de las instalaciones. Y además de eso, también podemos obtener otros beneficios como lo que es el correcto ajuste de las protecciones. Eh, como es bien sabido en el medio, a veces al no tener este desarrollo de diseño con el conocimiento apropiado del tema, podemos llegar a cometer ciertas equivocaciones o omisiones respecto a lo que es el diseño en sí de una instalación eléctrica. Bueno, yo les puedo decir que hacer este diseño eléctrico tiene que llevar mucha responsabilidad por parte nuestra como desarrolladores. No podemos dejar de lado la selectividad y la coordinación de protecciones. No lo tenemos que ver como un extra, es parte del corazón del diseño que tenemos que tener en mente. Si no se hace un correcto diseño, podemos tener fallas que conllevarían a pérdidas económicas y también, ¿por qué no?, pérdidas de personales, ¿no? O sea, de las personas, del personal operario. Es importante tener entonces en cuenta este punto en lo que es el desarrollo de un correcto diseño. Ahora, en el punto de conocimiento, como bien les comentaba, el rubro en el que yo me desarrollé era en lo que son la ejecución de diseños eléctricos, ejecución de trabajos, montaje de equipos, construcción de tableros y en sí también el diseño propio, ¿no?, de los tableros eléctricos. Y hay momentos donde por la falta de conocimiento y criterios eh, no estandarizados o no revisados, se puede obviar o se puede desconocer puntos muy importantes que al final sumarían al resultado de un desarrollo correcto de un trabajo. Entonces, saber de selectividad y coordinación te sirve, aunque no lo estés diseñando tú mismo, pero te da criterios para poder validar trabajos, para poder revisar documentación,
para poder hacer una correcta supervisión o auditoría incluso de los trabajos que en algún momento a uno le puede llegar a sus manos para poder desarrollar ese trabajo o desempeñar esa función como supervisor, encargado. Entonces, no está de más tener esta herramienta o este conocimiento eh, bien claro y consolidado. Ahora, en el punto de oportunidad, entender bien la selectividad y coordinación de protecciones en baja tensión te abre un montón de oportunidades y puertas, yo lo veo así. No solo es teoría, a veces el conocimiento te puede dar herramientas donde tú puedes sustentar propuestas, validar propuestas, liderar diseños, optimizar costos en proyectos. No olvidemos que si no se tiene un buen diseño, también conlleva a que en la etapa constructiva se vean cambios que en un principio no se veían. Y eso que conlleva aumento en costos, en presupuesto, cambios sobre la marcha. Entonces, las oportunidades que podemos tener teniendo bien en claro lo que conlleva este estudio de selectividad y coordinación de protecciones es amplia. Por eso es importante y invito a todos que sean parte de este curso para poder tener algo de conocimiento, ver las bondades que les ofrece y es más también con la ayuda de las herramientas, ¿no? Los software que hoy en día nos facilitan también las cosas. Es importante tener en cuenta que los softwares son, lo, se podría manejar, sí, cualquier persona que lo podría manejar, se puede con la práctica y demás, pero no teniendo un conocimiento básico fundamentado, el uso del software es prácticamente obsoleto desde el punto de vista que no se estaría explotando las bondades, no se estaría llegando al producto final que se debería alcanzar, ¿no? Es por eso que se desarrollan estos tipos de software, de poder lograr un producto idóneo, adecuado, que garantice un resultado acorde a las exigencias de un proyecto. Bueno, aquí podemos ver una consulta recurrente que muy a menudo en mi día a día lo puedo palpar. Y me dicen que, ¿por qué estudias selectividad y coordinación de protecciones eléctricas en baja tensión? Bueno, pues este tema es, como anteriormente lo decía, es importante tener el conocimiento, saber hacer un correcto estudio de las protecciones, de la coordinación, de los ajustes, de la verificación de parámetros, de la validación de resultados, y mucho mejor si es con la ayuda de softwares sofisticados y diseñados y enfocados para hacer esto. Entonces, la selectividad y coordinación se complementan. Por un lado, la selectividad ante una falla actúa justamente la protección donde ocurrió el problema o la falla. ¿Y en qué implica la coordinación? La coordinación pues da el modo o las maneras de poder garantizar la secuencia o la conversación entre protecciones. Es decir, que básicamente las protecciones con una correcta coordinación hablan el mismo idioma. No están hablando diferentes idiomas para no entenderse. Una correcta coordinación garantiza una efectiva selectividad de protección en una instalación. Bueno, dentro del curso también he visto importante poder desarrollar lo que son eh, el análisis de los parámetros eléctricos que presentan, ¿no? Las protecciones. Si uno se pone a fijarse bien en las fichas técnicas y tanto en el equipo, ahí pueden ver diferentes parámetros eléctricos importantes que al final uno tiene que conocerlos para poder saber qué es lo que se está presentando en la protección, qué bondades te ofrece esa protección. No es simplemente fijarse la capacidad de corriente, la corriente nominal, la tensión de operación. Es importante conocer también que
diferentes parámetros, por ejemplo, el poder de corte, el tipo de curva, el tipo de relé que lleva implementado la protección, si es electromagnético o es electrónico, la tensión de ruptura, la tensión de aislamiento, la tensión de impulso. O sea, son parámetros que están acorde a una normativa, ¿no? Que en este caso es la IEC. Y dentro de la IEC podemos encontrar de dos normativas, tanto para uso residencial como para uso industrial. Aquí un punto a aclarar es qué normativa uno puede utilizar. Al final, uno está libre de utilizar de acuerdo dónde está aplicando su trabajo, su proyecto. Pero lo que yo siempre garantizo o trato de garantizar y estandarizar, se podría decir, es que se aplique lo que es la normativa industrial. ¿Por qué? Porque esta normativa es abierta para todo, no es limitativa. He visto proyectos donde estamos en una industria y estoy viendo, bueno, las especificaciones de las protecciones con la normativa residencial, la 60898. Entonces, es una observación auditable, ¿no? Que te podría ser un experto, un supervisor, alguien encargado de poder validar la correcta ejecución de los trabajos. Alguna vez me tocó eso también en un principio cuando estaba en una clínica. Bueno, pues la clínica no es un ambiente residencial, ¿no? Y bueno, como la empresa desconocía de estos conceptos, de estas normativas, de estas aplicaciones, empezaron a instalar protecciones de tipo residencial en tableros en el sector hospitalario que se podría considerar una zona industrial, a mi modo de entender, porque no es residencial, uno no vive ahí, y no es aplicable, ¿no? Ese tipo de ambientes. Entonces, saltó también la observación en ese entonces del supervisor y era entendible, ¿no? Que no debería ser así. Y se aplicó este criterio de esas protecciones residenciales por el hecho de que no se tenía mucho conocimiento de las normativas que aplican y dónde aplican. Entonces, dentro del curso también se va a ver este tipo de conversaciones y este tipo de alcance de conocimiento, ¿no? De las comparativas, qué conlleva cada normativa, dónde se aplica, cómo se interpreta, qué implica dentro de la protección desde, desde lo físico, o sea, desde cómo se ve físicamente el interruptor, hasta cómo está, cómo está compuesto internamente, todos esos componentes de fabricación, de presentación, eso ya está bajo normativa, entonces es importante tener como referencia estas dos normativas sobre todo, y más aún los que nos dedicamos a lo que es el rubro de la industria, en los diferentes sectores, es muy importante tener en cuenta la IS 60947. Y ya, un poco hablando del temario, ¿no? De qué es lo que vamos a ver realmente en el curso, en el desarrollo del curso. Estaríamos tocando dos módulos teóricos. Entonces, esos dos módulos teóricos, básicamente, vamos a desglosar lo que son las protecciones eléctricas en baja tensión de acuerdo a normativas internacionales. Vamos a ver los tipos de fallas en baja tensión que existen. Vamos a ver los métodos o los tipos de selectividad que existen en las protecciones eléctricas, selectividad parcial, total. eh, También tenemos ahí lo que es el tema de backup, de filiación. Son conceptos que uno los tiene que tener claros para poder desarrollar este tipo de estudios. Vamos a ver los diferentes tipos de coordinaciones que uno puede tener con las protecciones. En el módulo 2 también vamos a ver lo que es el sistema de distribución eléctrica, los sistemas de puesta a tierra, que son muy importantes al momento de elegir las protecciones, dependiendo del tipo de puesta a tierra que uno tenga en su instalación, tiene que tener ciertas consideraciones para poder seleccionar los dispositivos idóneos y adecuados para las posibles fallas que existan, muy dependiente del tipo de configuración de puesta a tierra que se tenga dentro de la instalación. También vamos a ver los principios de operación de las protecciones eléctricas, las características, las curvas de actuación. Vamos a ver dentro de las curvas de actuación la zona de sobrecarga, la zona de cortocircuito, la zona instantánea, o sea, las diferentes zonas
donde la protección actúa en lo que es respecta al tipo de falla, la magnitud de la falla y el tiempo que ésta se presenta. Vamos a estudiar bien todo ese tipo de curvas para poder tener un conocimiento, se podría decir, en esta instancia teórica, y que luego en el software se va a poder visualizar de mejor manera y se va a poder interpretar mejor. Vamos a ver, como les decía, las protecciones en la zona de sobrecarga, cortocircuito, lo que es el tema de... Ingeniero, ¿me escucha? Sí, adelante, adelante, sí lo escucho. Yo quiero saber si veremos la curva de daño de los motores. En baja tensión y me interesa verlo, hacerlo de manera manual para graficar. Porque esto, muchas personas no tienen el software, etcétera. Y quiero saber si podemos hacer eso de manera manual. Seleccionamos, ver cómo se calcula el daño, la curva de daño del motor y sobre eso hacer nuestra coordinación y selección de protección. Básicamente, el curso se enfoca en lo que es las protecciones en baja tensión, más no así en lo que respectaría a la protección o caracterización o parametrización del equipamiento, ¿no? Entiendo tu consulta que tanto los cables, los equipos, tienen unas ciertas curvas de protección que se debe garantizar justamente con las protecciones eléctricas. No se va a tocar el tema, básicamente este es más enfocado a lo que es el uso del software y la correcta coordinación y selectividad que vaya a tener las protecciones en una instalación, más no así el modelamiento de motores o cables, no va a estar dentro del alcance. Ok, muchas gracias. De nada. Bueno, continuando con el desarrollo de los módulos del curso, como tercer módulo tenemos lo que es la instalación del primer software que vamos a utilizar, que es de la empresa Siemens, el Simaris Design. Este software lo coloco como primera herramienta a aprender, se podría decir, por el hecho de que es más didáctico, es más entendible y es más amigable, se podría decir, tanto en el uso como en el entendimiento de lo que se está viendo, se está visualizando. Este software nos va a permitir poder seleccionar las protecciones, poder validar los ajustes. En algunos casos también se va a poder hacer lo que es el dimensionamiento de cables, la parametrización de los cables, las distancias, longitudes, tipo de instalación, todo eso también de alguna forma implica en lo que es este estudio de selectividad. Se van a ver casos prácticos, por lo menos 2 casos prácticos, estimo, para poder tenerlo muy claro cómo es desde la instalación, desde la presentación del software, las ventanas, las bondades que te ofrece, ¿no? Las diferentes configuraciones, que a posterior les voy a mostrar, ¿no? Más o menos cómo va a estar la presentación de lo que es este software. Básicamente el módulo 3 va a ser esto: la instalación, la presentación, el manejo, el uso de las herramientas que te ofrece el Simaris Design del fabricante Siemens. Como cuarto módulo vamos a entrar a las técnicas para realizar la selectividad en baja tensión. Como les comentaba, para hacer una correcta selectividad o un estudio de selectividad, se les puede desarrollar de diferentes formas. Puede ser de forma del método amperimétrico, cronométrico, también podemos tener lo que son por tablas o lo que le llaman de forma tablas energéticas. Básicamente vamos a ver qué métodos podemos utilizar para poder tener una selectividad o un tipo de selectividad que se quiera alcanzar o lograr. Dependerá también mucho del proyecto, ¿no? Porque a veces no requiere tanta rigurosidad en ciertas empresas, ¿no? Lo que es la selectividad y coordinación de protecciones, por ejemplo, una selectividad total a todo nivel, en ciertas empresas no se requiere. Entonces se requiere simplemente selectividad parcial. Dependerá mucho del proyecto, la magnitud y los alcances que se tenga. Y para eso se tienen lo que son
diferentes métodos para poder obtener esos resultados. Obviamente, enfocado desde el punto de vista de seguridad y también de lo que es el punto de vista económico, ¿no? Para las propuestas. Vamos a ver un poco también de las tecnologías que tienen las protecciones, ¿no? Como les decía, hay relés termomagnéticos, hay relés electrónicos. Los relés electrónicos son los más avanzados que podemos tener en lo que es protecciones en baja tensión. Se va a desarrollar, se va a ver qué características presentan, qué ajustes se puede hacer, tiempo, corriente, retardos. Van a ver ahí cómo se representa, ¿no? La curva característica para las protecciones termomagnéticas y electrónicas. Bueno, continuando con el módulo 5, vamos a empezar a hacer lo que es el análisis de la selectividad. Es decir, vamos a agarrar un proyecto y vamos a empezar a modelar la instalación, se podría decir. Los tableros, vamos a las cargas, vamos a las distancias que presentan los conductores, el tipo de instalación. Vamos a poder armar todo eso con lo que es el primer software, lo que es Siemens, el programa Simaris Design. Con eso vamos a poder hacer, nos vamos a poner en marcha para poder obtener un resultado, que en este caso se va a hacer un análisis riguroso y estricto y más exigente, que es la selectividad total a todo nivel. Vamos a lograr que las protecciones desde el último tablero hasta el principal sean selectivos. Algo que tal vez no les he comentado, que persigue lo que es la selectividad y coordinación. Es decir, si nos ponemos a pensar, tenemos un tablero aguas abajo, entre los últimos tableros, los enchufes de los tomacorrientes, por ejemplo, en las casas o en los edificios, industrias, oficinas. Si hay una falla, la protección más cercana es la que debería actuar, ¿verdad? Pero si no tenemos una selectividad, no se ha hecho un estudio, no se vio ese caso, puede que esa falla que exista en ese tomacorrientes por un mal enchufe, por un cable pelado que ha hecho contacto, fase con neutro y demás, si no está bien coordinado y no tiene una selectividad correcta, puede que esa falla no solo afecte a esa zona o a ese cuarto, o a esa oficina o a esa instalación, puede que afecte a un bloque se puede decir más grande, afecta a los tableros adyacentes o tableros principales, y es ahí donde podríamos tener grandes problemas, pérdida total de ciertas partes, no solamente de esa oficina o ese lugar, sino que en toda la instalación o parte de la instalación, que sería un problema muy grave, ¿no? Desde el punto de vista económico, desde el punto de vista operacional, hasta desde la seguridad de las personas, ¿no? Que se apague un edificio totalmente. Es importante entonces que tengamos en claro qué es lo que vamos a perseguir con el curso. Vamos a perseguir que se haga un diseño correcto, idóneo, de lo que es la selección del equipamiento, de las protecciones, y que éstas actúen para cualquier falla, se despeje con la protección más cercana a esa falla. Tiene que haber ahí una coordinación de protecciones y tiene que haber una selectividad. Aparte de eso, también vamos a poder generar lo que son reportes, ¿no? Que es el software, bueno, los 3 software que vamos a manejar, aparte del Simaris Design, tenemos el de ABB y también tenemos lo que es el de Schneider, que más adelante les voy a presentar ahí en los módulos que vamos a avanzar. En cada uno de estos 3 software vamos a hacer lo mismo. ¿Por qué me enfoco más en el Siemens, en el Simaris Design? Porque, como les estaba comentando, es un software bien amigable, es intuitivo a veces, el mismo panel de control o los botones o el equipamiento, la selección, la configuración, es más amigable, sí, es mejor entendible, y una vez que tengamos la noción tanto teórica como lo que se hizo en este software, les aseguro que lo que es el software de ABB, el Partner Hub y lo que es de Ecodial, de Schneider, el Ecodial, van a ver que es similar, muy parecido, y presentan diferentes bondades entre las mismas, ¿no? Pero las 3 persiguen el principio, la finalidad: garantizar un correcto estudio de selectividad y coordinación de protecciones, garantizar que la instalación
que el pliego de especificaciones que uno tenga como proyecto, que uno tenga que tenga que supervisar, digamos, que en algún trabajo le toque supervisar, le garantice que realmente se está cumpliendo y se está llegando al producto final. Bueno, como les estaba diciendo, en el módulo 6 tenemos lo que es el software de ABB, que en este caso, actualmente ABB, en años posteriores, tenía el Design Doc de ABB, que era un software que se instalaba en la computadora. En un principio sí yo lo manejaba este software. Lo he puesto aquí también como dentro del curso, se va a enseñar, se puede decir, este software. Pero estos últimos meses he tenido algunos problemas de compatibilidad en lo que es el sistema operativo de Windows 10. Voy a tratar de conseguir algún emulador de software o de sistema operativo para poder compartirles, ¿no? Tanto este paquete de lo que es el Design Doc de ABB, que es muy interesante, es parecido al Simaris, es el que se utilizaba anteriormente para hacer lo que es el estudio de selectividad y coordinación de protecciones con la empresa ABB, o sea, con los productos de ABB. De la misma forma, se va a desarrollar lo que es el reconocimiento del entorno de trabajo, del software. Se va a hacer dos ejemplos prácticos para poder ver las bondades que te ofrece este software, al igual que el de Siemens, el Simaris. Vamos a poder hacer lo que es un correcto estudio de selectividad y coordinación de protecciones. También se va a tomar en cuenta lo que es la selectividad total a todo nivel, garantizar que las protecciones coordinen, hablen, se comuniquen y sean selectivos, ¿no? Que aíslen la falla eh, con la protección más cercana. También se va a hacer lo que es la generación de reportes, el ajuste de las protecciones, el detalle de ciertos parámetros que influyen en lo que es lo que son las fallas, ¿no? O sea, las magnitudes de corriente de cortocircuito dependen también, ¿no? De las longitudes de los cables, por ejemplo. Los transformadores, ¿no? El equipamiento que genera o aumenta la capacidad de corriente de cortocircuito, o da un aporte, ¿no? Se va a hacer esos tipos de reportes con el software. Al mismo tiempo, se va a hacer lo que es la presentación y el reconocimiento y el uso también de otro software, que es el Partner Hub de ABB. Este software, si bien no está descrito aquí en el módulo 6, también se le va a enseñar porque, bueno, este software esta empresa ABB dio un salto con el Partner Hub, que es el software en línea, se podría decir. Tiene todo en uno, es lo que le podría decir yo. ¿Por qué? Porque, bueno, aparte de lo que te ayuda a hacer lo que es el estudio de la selectividad y coordinación, también presenta otras bondades, es un paquete más completo, desde diseños de tableros, desde selección de protecciones, tiene varias herramientas que al final también se les va a mostrar de forma superficial, se podría decir, pero donde vamos a estar más enfocados y vamos a tomar más énfasis es en el desarrollo, ¿no? de estudios de selectividad y coordinación de protecciones. Se puede decir que para ABB hay dos software, uno que es el eDesign Doc, que actualmente ya no lo estoy manejando en mis proyectos, pero sí es importante que lo tomen en cuenta, si en algún momento les toca desarrollar un proyecto en ese software de escritorio para computadora. Y también lo que es el Partner Hub, que es el software en línea de ABB, que actualmente ya se está empezando a desarrollar, se está volviendo más potente por el hecho de que van actualizando. Como dato de color, el eDesign Doc ya está dejando de ser actualizado, se podría decir, ¿no? Lo están tomando más, lo están dejando de lado, se podría decir, y están tomando más en cuenta lo que es el Partner Hub en línea, ¿no? En la nube. Eso por la parte del fabricante ABB. Ahora, otro fabricante muy importante también es el de Schneider. Dentro del software de Ecodial también vamos a ver lo que es el software para poder hacer este tipo de estudios. Vamos a ver las opciones, vamos a hacer un reconocimiento del software, los parámetros que se tienen que colocar,
los ajustes, todo enfocado para el estudio del curso, ¿no? Si bien Ecodial también es un paquete completo que te permite hacer no solamente este estudio, te permite hacer eh, dimensionamiento de conductores, lo que es el estudio de flujo de cargas, el cortocircuito. eh, Básicamente nosotros para la parametrización de datos que vamos a requerir, va a estar enfocado en lo que se requiere para hacer un estudio de selectividad y coordinación de protecciones, más no así de colocar todos los datos que se requiere para dimensionamiento de cables, para de configuraciones se puede decir, de tableros, de transformadores, todos los parámetros requeridos, ¿no? Se va a colocar lo primordial, lo importante para poder obtener un correcto estudio de selectividad y coordinación de protecciones. De la misma forma, se va a poder hacer reportes, se va a poder extraer información, se va a poder extraer los ajustes que hay que hacer en cada protección, para cada tablero. Vamos a poder ver también lo que es las curvas de actuación, que garanticen que va a haber una selectividad total a todo nivel. Vamos a hacer ejemplos también para lo que es el software de Ecodia. Y como último módulo, pues va a haber un examen, ¿no? Teórico y práctico, donde se va a poner en práctica todo lo aprendido, tanto teórico como práctico. Y aquí lo importante es tener un conocimiento correcto de lo que se persigue con este estudio y sobre todo ponerlo en práctica, porque al final si uno no lo practica, no toca los software, no, como decimos acá, no mete mano, se va a olvidar, no lo va a poder hacer después. Y eso yo lo digo por experiencia, porque en los principios donde empezaba yo a tocar estos software, me metía a cursos igual, y bueno, lo dejaba pasar buen tiempo y luego al final ya no podía desarrollar estos estudios porque ya no me acordaba las herramientas y el soporte que requería ya no estaba, ¿no? Ya no estaba el experto en la materia. Yo les puedo decir que es la primera edición que se va a lanzar en lo que es la institución CEPRA, de lo que es este estudio. Y lo que se persigue es tener más ediciones, es decir, contar con todos los estudiantes, armar una red networking para seguir continuando, ¿no? Con el aprendizaje, con las nuevas herramientas, nuevas actualizaciones, tener contactos, porque mi número al final lo van a tener, vamos a poder conversar conmigo, y si yo no tengo la respuesta, pues seguramente un colega lo tendrá y vamos a poder armar una red de conocimiento entre todos. Ahora, a ver, les quiero mostrar lo que es el software, ¿no? De Simaris, más o menos darles un pantallazo de cómo se va a ir desarrollando el curso, el estudio de selectividad y coordinación de protecciones. ¿Se logra ver la pantalla? Por favor, si me podrían confirmar. Sí, se ve, ingeniero. Ya, a ver. Eh, este software de Siemens funciona por medio de lo que es el Simaris Suite, que es como el entorno, se podría decir, donde está albergado el programa, el Simaris. Entonces, como primer paso, vamos a instalar el Simaris Suite y de ahí vamos a entrar a lo que es el Simaris Design 25, que es la última versión que se está manejando. Una vez entrando al software, podemos tener aquí este es un proyecto ya ejecutado, se puede realizado.
donde podemos ver desde el modelamiento de los transformadores. En este caso se ha utilizado en los barraductos, las protecciones que tenemos en la cabecera de la instalación, y también parte del estudio, también vamos a hacer la coordinación de lo que es las protecciones de las cabeceras a la salida de los transformadores en grado de baja. Se tiene que hacer la coordinación con la protección de media tensión, que también te permite hacer el software, ¿no? En este caso podemos hacer la coordinación entre baja y media tensión a este nivel. Más no se puede hacer la selectividad o bueno, el estudio de protecciones más arriba, se puede, entre protecciones de media tensión, aguas arriba. Ya no te permite hacer eso. Tampoco, bueno, no está dentro del alcance, se podría decir, ¿no? Y ese sería tu tema más o menos. Esto es básicamente lo que es baja tensión y lo que es la cabecera, media tensión del transformador. Hasta ahí se llega con el alcance del curso. En este software pues, de Simaris, de Siemens, podemos ver lo que es el modelamiento de transformadores, ductobarras, la selección de interruptores, tipo caja moldeada, o las protecciones pequeñas, los MCBs, o los bastidores abiertos. Todo lo que tiene este software tiene todas las protecciones. También podemos modelar cargas, como dicen aquí, cargas finales, cargas estacionarias, toma corrientes, de tipo motor. También tenemos lo que son convertidores de frecuencia. También tenemos lo que son unidades de carga, banco de capacitores. Entonces, todo esto te permite hacer un modelamiento de una instalación eléctrica, ¿no? Y con ese modelamiento, colocar los datos correctos y necesarios para poder hacer este estudio de selectividad. Podemos tener también lo que son el colocado de tableros, segregados, con derivación, conducto barras, protección conducto barras, tableros conducto barras. Podemos tener también transformadores, también vamos a hacer un ejercicio con un transformador y también con lo que es un generador, ¿no? Que también es importante de hacer una correcta selectividad o coordinación de protecciones con el grupo electrógeno. Es importante tener este punto igual. Y bueno, básicamente aquí esta ramificación o este unifilar representa, ¿no?, una instalación. Si bien no están todos los tableros desarrollados protección por protección, se podría decir, es como que un interruptor general de un tablero, que es lo que nos interesa, ¿no? Al final. Vamos a colocar cargas de toma corrientes, cargas genéricas, motores. Vamos a ver también lo que son, dentro de los motores también, lo que son la coordinación con los fusibles, eh, también con lo que son las protecciones en arranque directo, arranque con variador, también se va a estudiar eso. Y lo más interesante, ¿no? Aquí que está seccionado en 3 partes, como pueden ver aquí. Ahorita estamos en la parte 2, todo lo que es el diseño de red, el dibujo se podría decir, ¿no? Colocar los equipamientos y empezar a dibujar. También tenemos la parte de definición de proyecto, donde ustedes colocan ahí todas las características que tiene su instalación, eh, desde, desde la tensión, de media tensión. También tenemos aquí la introducción de lo que es la potencia de cortocircuito máxima, mínima. Tenemos aquí lo que es el nivel de tensión, la frecuencia. Podemos elegir muchas cosas aquí, por ejemplo, la máxima caída de tensión que esté permitida en la instalación. También podemos colocar el número de polos que consideremos para las protecciones de 4 polos, de 3, de 4 polos. También podemos colocar que el dimensionamiento de los conductores de protección, bueno, los conductores eléctricos estén entre un rango, ¿no?, de 4 milímetros hasta 240 milímetros. Se puede ir parametrizando lo que es todo el diseño eléctrico aquí. Datos principales se podría decir. Ya en el diseño de la red, ya uno va colocando lo que es el equipamiento y dentro del equipamiento, pues uno va desarrollando también, ¿no? Va viendo lo que son la potencia, aquí podemos colocar el tag, bueno, el fabricante es Siemens, ¿no?
como pueden ver aquí. Tenemos aquí qué tipo es, si es seco, si es en aceite, los vectores, la configuración, ¿no?, del transformador, la potencia, las tensiones que tenemos ahí, estos parámetros también son en función, ¿no?, del tipo de transformador que se coloca y Siemens ya lo tiene tabulado. Entonces, en función a eso se va colocando todas las características, también de los ductobarras o barraductos también llamados. Ahí también podemos colocar el tag, qué tipo de sistema es. Ahora, si uno no entiende qué significa LIC, uno puede ir también aquí en lo que es la letra I, y le puede pinchar y le va describiendo también qué son cada nomenclatura, qué es un LI, qué es un LD, qué características, qué bondades te da, qué grado de protección, qué corriente manejan, qué nivel de tensión. Entonces, el software, en el curso se va a enseñar todo lo que es la configuración, la correcta parametrización de lo que se requiere en instalación. En este caso, pueden ver aquí que es un barraducto de cobre, CU, un grado de protección IP55. Tenemos lo que es la configuración de línea, neutro más tierra en el chasis. Entonces, tenemos aquí bastantes parámetros que configurar. Y estos parámetros sí los vamos a enseñar para poder hacer el estudio de selectividad. También tenemos aquí lo de las cargas, ¿no? Podemos configurar las cargas, qué tipo de alimentación va a ser, si va a ser monofásica, trifásica, en este caso está seleccionado trifásico, la potencia, el factor de potencia que se va a tener en ese punto con esa carga, el nivel de tensión. Vamos a poder llenar eso. También vamos a poder hacer algo importante, que es que en toda instalación a veces se requiere lo que es el banco de condensador o el banco de capacitores. También se va a poder modelar, porque el software también te permite modelar, corregir el factor de potencia. Te permite colocar la potencia, los módulos conectados, los condensadores, los pasos. Te permite hacer varios arreglos igual. Igual, de la misma forma, se va a enseñar en el curso para poder obtener un correcto factor de potencia y la parametrización del banco de condensadores. También tenemos cables, ¿no? Los cables también pueden ser de la configuración trifásica, monofásica, y también te dan lo que es el tipo de material del cable, el material del aislante, el tipo de instalación. En el tipo de instalación podemos desplegar y ver si es en, en conductos, en tubo conduit, si es en bandeja, los factores de reducción que se consideran también, la caída de tensión permitida en el cable, la longitud. Entonces, la cantidad de cables también que alberga no sé, en una bandeja, en los conduits, en tubos enterrados, que también eso refleja en lo que es la capacidad conductiva del conductor, ¿no? Ese dimensionamiento también se lo puede hacer con software, y parte del alcance del curso igual se hace reportes, digamos, del dimensionamiento de los conductores. Entonces, así se va a ir colocando, ¿no?, todas las cargas, todos los dispositivos, se va a ir viendo, desarrollando, y al final, en la parte 3 es donde les digo, una vez ya obtenido la parametrización, el correcto estudio, o obteniendo ya lo que es el estudio, ya podemos ir a lo que es la parte 3, donde es la documentación del proyecto, donde uno va a poder descargar o colocar en su documento final eh, los ajustes de los equipos de protección, lista de cables, lo que uno requiera para el informe, ¿no? Que básicamente tiene todos los puntos acá. Y lo más necesario, pues, para el estudio de selectividad y coordinación, que serían las curvas de actuación, los ajustes, parámetros por ejemplo, de corrientes de cortocircuito. Igual se va a hacer la corrida o el flujo de carga para obtener lo que es la corriente de cortocircuito en todos los puntos, porque a partir de la corriente de cortocircuito nosotros podemos dimensionar lo que son las protecciones eléctricas, para ver si requerimos un caja moldeada o un interruptor MCB, o los típicos, los que conocemos, ¿no? Que es los blancos, o los bastidores abiertos en las cabeceras también.
dependiendo también de la magnitud de corriente que se vaya a calcular o se vaya a esperar en las barras o en el punto donde está ese interruptor, se tiene que ver, ¿no? ¿Qué tipo de protección vamos a utilizar? Aquí podemos ver también, como les estaba diciendo, dos transformadores en paralelo, y aparte también se va a tener lo que es el generador, que típicamente en las instalaciones se coloca, ¿no? Y también tiene que haber, el estudio tiene que abarcar también lo que es la coordinación tanto para la alimentación con la empresa distribuidora y también con lo que es el generador propio de la empresa, ¿no? Y algo importante aquí, bien resaltado en este software, es que visualmente nosotros podemos verificar, ¿no? Que exista lo que es la selectividad y coordinación de protecciones a todo nivel. ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Pues nos vamos aquí a de los comandos que dice aquí, uno de los iconos que dice selectividad, selectividad, le pinchamos ahí, pues te abre esta ventanita y uno tiene que empezar a ver todas las protecciones tendrían que pintarse en color verde. ¿Qué significa color verde? Que esta protección coordina con la protección aguas arriba. Entonces, esta coordina con esta, se podría decir. El CB39, 38, 39 coordina con el CB20, se podría decir. Y eso es donde nos damos cuenta, pues el software ya tiene embebido, ¿no? Lo que son las curvas características de protección. Y tenemos aquí lo que son, por ejemplo, del CB38, tenemos esta que está resaltada en azul, perdón. En azul, que básicamente es la curva de actuación, y el del interruptor CB20 sería el de la línea roja. Bueno, en que en ningún momento se están cruzando, y aparte de eso, pues el software internamente ya tiene embebido lo que son las tablas de energéticas o tablas de selectividad que le llaman, ¿no? Porque a veces uno cuando hace un estudio de selectividad y coordinación, ve las curvas, digamos, que no se solapen, que no se crucen. Por ejemplo, esta roja no se está cruzando con esta azul, que es la de aguas abajo. Y uno ya diría, no, pues estas no se cruzan, no va a haber problema porque no se están interfiriendo, van a actuar selectivamente, pero no es así. A veces no simplemente es ver lo visual y decir que, bueno, no se cruzan, entonces no va a haber problema. Se tiene que hacer el estudio ya también de que si realmente esa protección para la magnitud de falla que vaya a existir en el punto van a coordinar, porque uno viéndolo visualmente dice que no va a haber aquí problema, pero si lo pone en el software, y en el software, como les digo, cada fabricante hace sus pruebas, sus laboratorios, entre diferentes interruptores, entre dos cajas moldeadas con los normales, se podría decir, ¿no? Hacen sus pruebas, quiénes coordinan, entre cuáles coordinan, a qué magnitud de corriente coordinan, hasta qué capacidad o hasta qué magnitud de falla coordinan, hasta qué magnitud son selectivos. También entre cajas moldeadas, también lo mismo, hacen laboratorios, hacen pruebas y determinan si realmente esas dos protecciones son selectivos, o sea, no se interfieren. En este caso, por ejemplo, en esta ramificación tenemos un interruptor de salida, se podría decir, en el tablero, y un interruptor de llegada al autotablero. Ambas protecciones característicamente o normalmente se colocan la misma protección, mismos parámetros, misma, gemelos. En este caso, pues podemos decir que son estas líneas verdes. Esta protección es la de línea verde y se solapan. Esta protección CB20 con la CB19, como son gemelas, son idénticas. O sea, si va a haber alguna falla, las dos la van a detectar al mismo tiempo. Pero si se dan cuenta, esta CB19 es selectivo total con lo que es con la CB9. Esto visualmente te das cuenta porque está coloreado con color verde, y bueno, dentro del software embebido, con la corriente de magnitud que se espera en estas barras, te garantiza y te dice que la protección cumple, o sea, no va a haber problemas. Por ejemplo, aquí cuánto está la corriente de cortocircuito, a ver. Un momento, se ha colgado un momento, por favor.
te va mostrando, ¿no? El software también en cada punto cuánto es la magnitud de corriente de cortocircuito esperada en ese punto. Ahorita por alguna razón se me está queriendo colgar. Bueno, aquí tenemos un icono que te permite, ¿no? Poder determinar en esa barra, en ese tablero, cuánto es la corriente de cortocircuito máxima y mínima. En este caso dice la máxima 15 kiloamperios, la mínima 2.2 kiloamperes. Entonces, en función a estas corrientes, estas magnitudes calculadas por el software y introducidas los datos por nosotros, la parametrización, que es importante, podemos obtener lo que son las corrientes de cortocircuito máximas y mínimas. Y con esas magnitudes, pues el software hace el estudio y con los laboratorios ya establecidos y que están embebidos en el software, entre protecciones, entre estas dos protecciones, a esa magnitud de corriente, coordinan, se puede decir, para esas magnitudes de corriente. Entonces son selectivos totales, porque están en color verde. Ahora, otro color el color amarillo, por ejemplo, el color amarillo significa que son selectivos parcialmente, que hasta cierta magnitud hasta cierto valor de falla eh, son selectivos, sí, pero a partir de un valor ya no, pueden que actúen cualquiera de las dos. Por ejemplo, aquí si este estuviera amarillo, el CB38, si estuviera amarillo significaría que ante una falla, hasta un valor determinado de falla, de corriente, son selectivos con la protección CB20, pero a partir de ese valor para arriba, ya no son selectivos, que implica que pueden actuar las dos protecciones, la CB20 y la CB38. Y eso que implica que todo este tablero va a perder energía. Entonces, eso al final es un problema, ¿no? Que resulten daños y pérdidas y demás. Nuestra meta aquí, por ejemplo, visualmente, es tener lo que es todos los interruptores en color verde, que significa que toda la instalación va a tener una correcta coordinación de protecciones. Eso es lo que se va a buscar, se podría decir, en este software. Se les va a enseñar a seleccionar las protecciones, a verificar y validar que esas protecciones garanticen realmente para ese tipo de falla o para la magnitud de falla que se vaya a presentar en las barras donde estén las mismas protecciones, se garantice que sean selectivos, que ante cualquier falla estimada en esa barra, actúe la protección más cercana a la falla y no así tener problemas de aperturas equivocadas con interruptores aguas arriba que al final nos van a traer problemas, ¿no? Es lo que se va a buscar en el software. También se va a ver todas las opciones, los iconos, para qué sirven, dónde puedo ir para visualizar ciertos parámetros, cómo puedo ajustar la hoja, cómo puedo obtener más información. Se van a mostrar todos los atajos, se podría decir, ¿no? Se va a explorar en sí todo el software para poder hacer este estudio de lo que es la selectividad y coordinación de protecciones. Ahorita no lo tengo instalado lo que es el EcoDial, lo formateé a mi computadora, entonces no los podría mostrar, pero de la misma forma es con el EcoDial y con lo que es el Partner Hub de ABB, se van a mostrar todas las herramientas para poder hacer este tipo de estudios, esta parametrización, las selecciones entre interruptores de esas otras dos marcas. Ahora, hay una consulta que es muy recurrente que a veces me hacen, que, bueno, si yo tengo una protección Siemens, la puedo coordinar con una protección de ABB de Schneider. En baja tensión, yo podría decir que no se puede tener una selectividad. Estoy más que seguro que puedes obtener una selectividad parcial con esas protecciones. Eh, no he encontrado un software que me haga ese tipo de fusión entre marcas. No he podido ver un correcto uso de ese tipo de configuración, porque es un problema, ¿no? Recurrente también. Uno va a una instalación y está una protección en la cabecera Siemens, pero al final lo han puesto aguas abajo una BB, entonces uno no podría garantizar y decir estos dos son selectivos, al menos en lo que son protecciones de las pequeñas, las
MCBs, entre MCBs y con caja moldeadas, no he visto que un software que me pueda hacer ese tipo de comparación o realmente decirme si son selectivos o no. Donde sí podríamos ver ese tema con otros software, obviamente, es en lo que son las protecciones en las cabeceras, ¿no? De media tensión. En ahí sí ya se manejan otros parámetros, otros ajustes. Ahí se podría ver realmente si coordinan o no entre diferentes marcas. Más no así lo que es baja tensión. No, no podría hacerles, no sé, no está dentro del curso el alcance de hacer la comparativa, la coordinación entre diferentes marcas. A eso me voy. Vamos a basarnos en que si uno va a hacer un proyecto, ya sea ABB, Siemens o Schneider, o también actualmente se están desarrollando otras marcas, se están metiendo en el mercado, en el rubro de poder ser competitivos con estas marcas, por ejemplo, Legrand y entre otras marcas, también están sacando sus propios software, también están haciendo sus propios experimentos, pero obviamente con su equipamiento, ¿no? Todo lo que implica es que nosotros al momento de hacer un diseño, al momento de revisar un trabajo ya realizado, se tomen en cuenta nuestros puntos que al final también te ayudan para poder garantizar la correcta instalación o el funcionamiento de esa instalación. Inge, Bueno, buenas eso por mi noches. parte. Dígame adelante. Perdón que le moleste. Quería hacerle una consulta. Cualquiera de los tres softwares que ha mencionado, ya sea de la marca Siemens, ABB o Schneider, ¿contempla la selección de descargadores de sobretensión? Los descargadores de sobretensión podemos agregar, o sea, aquí tenemos, por ejemplo, el icono de sobrecargadores de sobretensión. Se puede colocar. Más que todo, ¿cuál sería la finalidad que quisieras ver tal vez con el descargador de sobretensión? Según lo que estaba viendo, te piden instalar en instalaciones industriales descargadores, ya sea de primer o segundo nivel. Ahora, más que todo, mi consulta era por el tema de cuál tendría que ser y de qué rango, ¿no? O sea, ¿qué tipo de Mm, descargador tendría que comprar, adquirir e implementar, ya sea en un tablero de distribución secundario o a la llegada ya de un equipo, ¿no? Que tal vez es vital o importante. ya, sí. A ver, eso básicamente te podría decir que la selección de tu descargador de sobretensión va en función al nivel donde se encuentre ubicado, donde quieras instalar, ¿no? Porque hay del tipo uno, tipo 2, tipo 3. Dependerá también si es en la cabecera o en los tableros ya del final. En el estudio de selectividad de coordinación y protección en los software no implica, se podría decir, no se involucra de forma directa, se podría decir. No importa si está o no está, digamos, para nuestro estudio. Ahora tu consulta iba para ver, más que todo te estoy entendiendo si se va a enseñar qué tipo de descargador de sobretensión se va a instalar y en dónde y cómo, ¿no ve? Exacto. No está dentro del alcance, pero también se podría colocar como información de color, o sea, se podría mandar de forma interna las consideraciones, ¿no? Con los trabajos que uno ya ha ido desarrollando, el dimensionamiento, qué tipo de sobrecargador, dónde y por qué, se podría, eso sí se podría facilitar la información, pero no así, no vamos a ir al dimensionamiento en sí con los software. Está bien, gracias. Bueno, por mi parte, ese sería lo que es la presentación del curso, ¿no? Que se va a desarrollar. Si tienen alguna duda o consulta, podrían escribirlo en el chat o abrir el micrófono y expresar nomás la consulta.
¿Alguno en la clase aquí ha tenido ya contacto con estos software, lo ha manejado o tiene algo, alguna curiosidad, alguna duda tal vez para compartirla con el grupo y bueno, despejar la duda también al mismo tiempo? Bueno, en mi caso, ingeniero, nunca he utilizado ningún software. Eh, mm, de estos que menciona, de Siemens o ABB, o de otros, ¿no? Pero sí, sí me llamó la atención y sí me gustaría ya adentrarme a esto porque, como dice, realmente si uno no lo practica, pues nunca lo va a aprender y a veces se le llega a olvidar. Entonces sí, me gustaría estar actualizado con esos software. Así es, José, es importante, ¿no? Tener conocimiento del uso de estas herramientas que al final te ayudan, te suman, tanto para una ejecución, para una revisión, para una elaboración, incluso para la vida profesional, ¿no? Uno le suma también tener este tipo de conocimiento de de cómo sé que realmente esta instalación está bien diseñada, las protecciones van a coordinar, van a proteger. Entonces, a mí también en un principio, cuando ya estaba comenzando, como les iba comentando en una clínica, pues no se sabía por qué se estaba colocando esa protección, si coordinan o no coordinan. Es más, en algún momento, y al finalizar el proyecto de la clínica, que se supone que las protecciones coordinaban y eran selectivos, ante una falla que hubo de un aparato que en la clínica, se fue todo un sector de la instalación y es ahí donde empezaron a saltar las alarmas del por qué había pasado eso y bueno, por ejemplo, no sabe, digamos, si no sabe hacer la correcta, eh, el correcto modelamiento, el correcto uso del software, la correcta selección, consideraciones que se debe tomar al momento de hacer este tipo de estudios, eh, puede hacer en el software, lo puede hacer funcionar, puede decir, mira, no coordina, no pasa nada, las curvas no se cruzan, no, se va más que todo a lo superficial. Pero llegado el momento en instalación, cuando vaya a haber una falla realmente, ahí se ve realmente si se ha utilizado bien el software y si realmente las protecciones coordinan. En ese caso, en esa clínica, pues a mí me llamó la atención porque había saltado la protección de la cabecera y no así la protección que estaba ligada a ese circuito. Y es ahí donde me empezó a entrar la curiosidad y a indagar, investigar y bueno, como todos aquí estamos para aprender, porque el conocimiento te abre muchas puertas y con esa curiosidad que yo tuve y con el conocimiento que adquirí después, se me abrieron muchas puertas también, ¿no? O sea, el manejo, el conocimiento de cualquier tema, no solo de este, te abre muchas puertas. Así que yo les invito a que sean parte de este curso, de esta primera edición. Los programas, los software, se les van a enseñar, ¿no? A cómo instalar, se les va a compartir también los enlaces de descarga. Estos tres software no son, bueno, son libres, o sea, no necesitan que yo se los pase, pero de todas formas, se los puede cargar en la nube y se los puede compartir. Mm, Eso, señores, ¿alguna otra consulta? Listo, Stephanie, gracias. Bueno, muchas gracias a todos los participantes. No sé si hay alguna duda más antes de retirar o dar por finalizado este webinar informativo. Sí, ingeniero, ¿el precio a qué equivale en otra moneda? Porque soy de México y no sé, ahí cómo lo podemos hacer.
el enlace o algo así. Bueno, nos pasarían el enlace o el link. Gracias. Bueno, por mi parte, muchas gracias de todas formas a todos los presentes. Anímense a tomar el curso y van a ver que realmente vale la pena esta inversión para adquirir un poco más de conocimiento, se podría decir. Y al final todo esto se arma, como les dije, una red de contactos, porque al final del curso tampoco es que me voy a perder y cada quien por su lado, sino al contrario, eh, uno va a tener el contacto, el número y ya empezamos a hablar, a conversar y a compartir experiencias, ¿no? Tanto ustedes para mí como yo para ustedes y aquí lo importante es armar esa red de contactos y conocimiento. Por mi parte, muchas gracias. Un gusto haber estado aquí con ustedes y será pues hasta el curso con los interesados. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Gracias.